Ya. Ahí, grabando. Oh. ¿Y allá que veo? Si quiere, pues, es igual que la otra sala. No sé si en su otra clase la estiraba la pantalla hacia allá o la veía desde acá. Es que aquí no miro porque como estoy allá. Acá. Ahí. Ahí. Vamos a ver un poquito lo que está pasando. Voy a venir un ratito más, profesor. Ya, ok. Creo que ahí estamos. Ya, qué buena. Vale. Siendo las 8:39. 8:39. Claro, tuvimos unas pequeñas dificultades técnicas con el computador, así que nos cambiaron de sala. Pues que estamos un poquito retardados. El reloj. Su reloj. Ahí, 40. Veo. Y vamos. Entonces, estamos en el tema de ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Superficie. Yo creo que esto de superficie es realmente un tema ya más novedoso con ustedes porque, bueno, igual cuando anoche me entretuve a mirar algún, por ahí encontré unas clases de electromagnetismo. Y claro, yo creo que ahí hay una cosa que la EM se ha puesto a pensar bien ahí, cómo coordinar los contenidos de los distintos ramos, porque en el ramo de electromagnetismo se ocupan muchas de las cosas que estamos viendo acá, pero parece que cosas que necesitan y las están ocupando, aquí no lo hemos visto. Y cuando aquí las vemos ya la van a haber visto ya. Entonces, y la forma de verla no es la misma. O sea, como que, no sé si será un dado que no hemos visto todavía en el ramo TIM el tema, entonces en los ramos de física lo ven como un poco más intuitivo y un poco más geométrico. Y al final yo creo que queda la ensalada. O sea, no sé. Hay gente que no le molesta eso y funciona súper bien. Y hay gente, o sea, a mí por lo menos cuando tomaba ramos donde no entendía de qué me estaban hablando porque nunca lo había visto antes y hacían como que ya lo había visto, como que eso me complicaba. Yo tengo una mente ahí que necesito que la cosa vaya. Cada cosa que veo se entiende en base a las cosas que he visto antes, no que de repente. Pero bueno. Ahora, igual en este ramo no estoy haciendo todo, no voy a hacer todas las demostraciones, ni he hecho todas las demostraciones. Hay muchas cosas que las hacemos como un poquito la idea intuitiva que hay detrás, y después pongo una definición diciendo, bueno, a partir de esa idea vamos a definir la integral de línea de esta manera. Y ahí queda entonces conectado nuestra idea intuitiva con un concepto matemático. Entonces esto corresponde a una integral que se calcula de esta manera, que la parametrización es esto y todo eso. Entonces, estoy hablando mucho, pero se escucha en la sesión online. Hagan una pruebita ahí, algún ruido.
Sí, Sí, profe, se ¿se escucha. escucha bien? Ya, perfecto. Ya. Entonces, vamos aquí al tema. Aquí son las superficies. Y entonces, habíamos visto en la clase anterior, al final vimos ahí que una superficie para poder describirla necesitamos dos parámetros y una función que va del espacio de esos dos parámetros en R3, pensando que lo estamos restringiendo a un caso muy particular, pero que es el que nos va a servir en este curso, que son superficies en R3. Entonces tenemos acá, tenemos U, B, es el R2, los parámetros que describen la superficie los ponemos en R2, porque necesitamos dos números reales, bueno, dos números reales, R2. Dentro de R2, en general, la superficie requiere un dominio del parámetro. ¿Dónde se mueven los parámetros? ¿Qué es lo que recorren los parámetros para describir la superficie o el pedazo de superficie que vamos a estar trabajando? Supongamos que esta cosa es como un rectángulo. No tiene por qué ser un rectángulo, pero ese es como el caso más sencillo. Y el parámetro U se mueve en este intervalo, el B en este intervalo, para fijar ideas. ¿Ah? Y tengo entonces esta función, que dijimos le vamos a llamar phi, una transformación que me lleva el espacio R2, o ese conjunto de parámetros, de dos parámetros, al espacio R3, al cartesiano. Entonces, en R3, esto me va a corresponder a una superficie. Esta, vamos a llamarle S, vamos a ponerle nombre a esto para después hacer referencia a esto. S es el conjunto de llegada o el conjunto de imagen. Y este rectángulo, pero que no tiene por qué ser un rectángulo, este dominio de los parámetros, lo vamos a llamar R. Una R. ¿Ya? Entonces, tomo este R, le aplico phi y genero este conjunto en R. Vamos a ver un ejemplo, vamos a calcular ahí cómo sería para un cilindro. O sea, la idea es que si esta superficie es súper complicada, esta función de aquí va a ser súper complicada y vamos a tener dificultad, va a ser difícil calcular la cosa, pero la idea es simple, la idea es simple. Ahora, si esta superficie es sencilla, por ejemplo, una esfera, un cono, un cilindro, con las coordenadas, vamos a ver que con las coordenadas cilíndricas, con las coordenadas esféricas, uno se las arregla súper bien. Y si son cosas como un cubo, mejor todavía. Bueno, un cubo no es una superficie, ok, jamás. Cuando digo cubo, estoy pensando en la superficie. Ya. Entonces, ahí tengo una. Entonces, lo que dijimos, y aquí nos vamos a inspirar en lo que hicimos en el caso de las coordenadas curvilíneas. Aquí, como que dentro de la superficie, para movernos acá, ubicarnos acá, necesitamos jugar con esto que serían como las coordenadas. Esto piensen lo que son las coordenadas de los puntos sobre la superficie. Distintos valores de estas coordenadas no me van a permitir salir de la superficie, me permite solamente moverme sobre esa superficie. ¿Y qué es lo que habíamos hecho en el caso de las coordenadas curvilíneas para que un... Bueno, decíamos, si es que yo tengo acá un punto, o sea, acá, ese punto va a ir a dar alguna parte, acá. Esa es la imagen de ese punto, vaya. Si es que yo muevo una sola de las coordenadas allá, la coordenada U, o sea, si muevo acá, ahí. Si me muevo ahí, y veo qué es lo que va a corresponder como punto acá, obviamente va a ser una. ¿Qué tipo de cosas voy a estar recorriendo acá? Una curva, una curva. Porque la idea es que si muevo solamente un parámetro, entonces el conjunto de imagen depende solamente de un parámetro. Y cuando dependemos de un parámetro, estamos hablando de curva. Dos parámetros superficiales. Entonces esto va a ser una curva y esa curva va a tener algún recorrido.
Acá está. Eso es. Y el otro, a ver si tengo acá, igual este está confundido con el blanco, pero bueno, amarillo. ¿Ah? Si me muevo en la otra dirección, va a ser otra curva y aquí van a coincidir porque este punto pertenece a los dos recorridos de los parámetros y que van a corresponder a la intersección de esas dos curvas. Vale, lo que no vamos a tener, que sí teníamos, o sea, podríamos tener, pero no está garantizado, es que estas curvas sean ortogonales. En el caso de las coordenadas curvilíneas, que llamamos coordenadas curvilíneas ortogonales, ese era un requisito. Les dijimos, tienen que cortarse de forma ortogonal, o equivalente, los vectores tangentes tienen que ser perpendiculares entre ellos. Aquí no tiene por qué ser. Entonces, la otra bordea, o sea, voy a... Ahí va la otra, ¿ah? Esa de acá, bueno. Entonces, la primera cosa que vamos a tratar de inventar o entender es cómo medir áreas acá. Porque, y eso es bastante más complicado que para las curvas, porque en las curvas uno dice, bueno, una curva la puedo armar con un alambrito, con un cordel y después tiro el cordel. O sea, hay formas como más manipulativas para entender el concepto de largo de una curva. En el caso de la superficie es más truculento el asunto, porque no puedo agarrar en la superficie si es que es una esfera, no la puedo aplanar para compararla con áreas planas, que son las que yo sabía medir, con rectangulitos. Entonces, lo que uno hace es que uno dice, voy a aproximar pedacitos de la superficie por rectangulitos. Esa es la primera idea. Como descomponer la superficie en rectangulitos. Mientras los rectangulitos, primero, sean pequeñitos, pues ahí uno dice, bueno, voy a hacer, la idea la voy a tomar en el límite cuando los rectángulos son cada vez más chiquititos y voy llenando esto, una especie de mosaico. Pero además esos rectangulitos tendrían que ir pegados a la superficie. Entonces, el pegados a la superficie vamos a decir que sean como pedacitos de planos tangentes. O sea, vamos a tratar de agarrar la superficie y cubrirla con rectangulitos tangentes. Esa sería como la idea. Ahora, hay detalles técnicos ahí que no vamos a entrar, pero me bastaría, por lo menos para lo que vamos a hacer acá, quedar con esa idea. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? El plano tangente que pasa por este punto, uno puede decir que es el que se genera con vectores tangentes a la primera y a la segunda curva. Si tengo eso, estoy moviendo la función ¿no? No sé. Si tengo aquí un vector tangente a este y un vector tangente a esa, tendría entre los dos generar un plano tangente. Ahora, vamos a poner, voy a decir que este punto acá es el que tiene coordenada U. Y si yo me muevo un poquito para acá, voy a decir que este es U más delta U. ¿Ya? O sea, entre U, avanzo delta U y llego a este punto acá. ¿No? Esa coordenada. Y lo mismo en la otra división. Entonces voy a poner aquí P y por acá P más delta P. ¿No? Entonces, U lo muevo un recorrido delta U, B un recorrido delta B, y de esa manera, ese sería un pedacito del dominio de la parametrización. Y eso debería generar un pedacito de la superficie. Entonces uno se imagina que entre esta y esta curva, como que tener dos curvas parecidas, pero que hay una que está un poquito corrida respecto a la primera. O sea, la segunda curva va a ir como por acá. Y en el otro, tenemos que ir por acá. Entonces, lo que era este pedacito se va a transformar en un pedacito de superficie, que sería como este.
Ahora, si yo les pregunto, y bueno, ¿y cómo medimos el área de este pedacito? Estamos como en la misma situación de antes. O sea, lo que hice fue cambiar un rectángulo grande por un rectángulo chico, entonces tiene un pedazo de superficie, reducí un pedacito chico de superficie, pero todavía como el problema no ha cambiado mucho. Salvo que ahora voy a tener que hacer muchas veces esto y sumar. Sumar, ¿no? Y en esa suma es donde esperamos que aparezca algo que sea como un integral. Entonces, en ese pedacito, y aquí eso lo voy a ampliar, ¿no? Porque si sigo dibujando ahí no se va a entender. Entonces, voy a dibujar aquí mi pedacito de una de las curvas, la otra curva, y el punto. El punto de intersección. Esta curva yo la puedo aproximar por la curva tangente. La curva tangente sería una curva que parte, así que el segundo punto está acá. Bueno, ese sería phi de v. Este de acá sería phi de u más delta u, perfecto, toma. No, porque estoy en la misma, estoy aquí misma. No he avanzado en el. Claro. Me estoy moviendo aquí, acá, ese pedacito. El B se mantiene, pero el U va de U a U más delta U. Entonces, U más U delta U y B. Ahora, usando aproximaciones de primer orden, o sea, usando la recta tangente, si quieren, o la aproximación lineal tangente. Esto es aproximable por el valor de esta función en U más delta U es el valor en U, o sea, V, más la derivada con respecto a U por el incremento. ¿Sí? Esa es la manera de, cuando tiene una derivada de una función, como uno dice, cómo varía la función en torno al punto U. Entonces, y la derivada la vamos a escribir como phi U, derivada parcial de phi con respecto a U, en V por delta U. ¿Ya? Bueno, para que sea exacto, aquí habría un término de error que depende de delta U al cuadrado, no sé qué. Ahí vamos a quedarnos hasta aquí. O sea, estoy avanzando aquí en la recta tangente. Bueno, hasta acá. Supongo que con la recta tangente, jugando con este parámetro, avanzando, digamos, con un parámetro acá, que varía entre 0 y delta U, yo recorro esta recta tangente. Y lo mismo acá. Aquí va a haber también una. Acá. Entonces, en realidad, esto de acá es ese punto. El punto verdadero queda acá, pero si me voy solamente con la aproximación de primer orden, voy por esta recta y llego hasta acá. Llego cerca de donde llegaba la superficie, pero me salgo un poquito, porque voy por el plano tangente, no en la superficie. Lo mismo acá. Digamos acá, este sería, vamos a ponerle este que, ese sería phi de qué, bueno, ese. ¿Phi de cuánto sería ese? Claro, me moví acá, o sea, el 1 no cambia, pero el V va de B a B más delta B. Entonces ahí llegué a U y B más delta B. Que por la misma
idea, pero ahora en la variable p o en el parámetro p va a ser phi de v a este punto y avanzo en la dirección tangente delta v más phi v en v por delta v. ¿Ya? Entonces ahora voy a tratar de completar el dibujo de la superficie que quedaría como por acá, la otra curvita que es paralela por acá, como por acá, ¿ya? Y esa es la que voy a estar aproximando por esos dos vectores y en realidad no va a ser un rectángulo. ¿Qué figura es la que vamos a formar acá? Con estos dos vectores y que lo voy completando acá y lo voy completando acá. ¿Qué figura es esa? Paralelogramo. O sea, voy avanzando con este vector y este vector y completo con estos dos vectores ese paralelogramo. Entonces, ese es mi paralelogramo. ¿Y cuáles son los lados? Los lados es el que va de este punto a este punto. Entonces la diferencia entre las coordenadas de este y las coordenadas de este van a ser justamente este pedacito. Este sería tiene aquí poner una flechita porque este es como la derivada parcial en el vector tangente. Por ese numerito real. Y acá también, la diferencia entre este y este punto es esto y esto. O sea, este y este punto. Este se cancela y la diferencia es esto. Así que el paralelogramo de lados, fíjense, va a quedar phi u, vamos a decir sin ponerle el dónde, pero delta u, y phi b delta b. Esos son los dos lados. Este vector de acá y este vector de acá. Ese se repite acá y el otro se repite. ¿Cuál, entonces? En lugar de calcular el área del pedacito de superficie, que yo no sabría cómo proceder, lo voy a aproximar por el área de este paralelogramo. ¿Y cómo se calcula en forma sencilla el área de un paralelogramo en R3? ¿Sí? ¿Sabrían calcular el área de un paralelogramo si tienen los dos vectores? Bueno, en general, si tienen un paralelogramo, lo que hacen es multiplicar los largos de los lados y el seno del ángulo que los compone. ¿Por qué el seno? Porque ese paralelogramo tiene la misma área que el rectángulo entre esas dos. O sea, si está inclinada a la enderezo, el pedacito de triángulo que pierdo acá lo recupero acá, así que ese paralelogramo y ese rectángulo miden lo mismo. Y esta altura es este lado por el seno del ángulo. O si quieren por el coseno del otro ángulo, pero como tengo este ángulo sería así. Entonces, en área igual. Entonces fuera L1 y L2, sería L1, L2, seno de. Esa es la forma obvia o clásica de calcular un área paralelo. Pero en el caso de que tengamos estos dos vectores en el R3, ¿cómo lo harían? Profe, por ahí en el chat dicen que tendría que ser con producto cruz. ¿Quién dijo eso? Muy bien, muy bien. No sé si se acuerdan del producto cruz, es como va a aparecer en varias partes de este curso. Justamente el producto cruz, la forma geométrica de definir el producto cruz es
En su módulo es el producto en las normas por el seno del ángulo. Producto en las normas por el seno del ángulo es justamente esto ahora. Así que el producto plus sería el módulo del producto plus. Okay. Entonces, si U delta U plus si B delta B. Y como estos son escalares, el recorrido de U y el recorrido de B, uno dice, bueno, en realidad la norma de U plus si B delta U delta B. Y aparece una cosa que debería recordarnos, el tema del factor de escala que teníamos en el caso de las coordenadas curvilíneas. Porque esto de acá, en el espacio parámetros, tiene un área, ¿cuánto? ¿Cuál es el área medida acá? ¿Cuál es el área de un rectángulo? Delta U por delta B. Entonces aquí área delta U delta B. Y acá, después de toda esta cosa, no es el área, pero en nuestra mejor aproximación, así que podemos lograr, es delta U delta B por un factor. Que sería es como hace el papel del factor de escala. O sea, cuando yo mido áreas acá y las llevo acá, las áreas se dilatan o se comprimen, se modifican en este factor. Que es un factor que puede depender de en qué punto de la superficie yo me encuentro. Porque va a depender de cómo es esta transformación física. O sea, hay zonas que, por ejemplo, sí, no tiene mucho que ver, pero las coordenadas un sistema de coordenadas que se usa sobre la esfera terrestre, nuestro planeta, son las coordenadas geográficas. Y las coordenadas geográficas básicamente son ángulos, ¿no? Latitud, longitud. En la zona cerca de los polos, o sea, lo que uno dice, ¿qué pasa si es que esto, con las coordenadas geográficas, transformo la esfera en un rectángulo, donde en una dirección tengo la latitud y en la otra la longitud? Y agarro la esfera y la transformo en un rectángulo. ¿Qué es lo que se hace muchas veces porque los mapamundi, salvo que uno se compre un globo terráqueo, que es medio complicado meter dentro de la mochila y todo eso, a uno se consigue en una hojita de papel, que es plana. La esfera no es plana. Entonces, lo que pasa ahí es que aparecen deformaciones de área, que uno a veces no, mucha gente no está muy consciente, pero los países o las regiones que están cerca de los polos, llevarlo al plano, como que se abren. Y aparecen como que son tremendas cuestiones cuando en la realidad son mucho más pequeñas. En cambio, los que están más bien cerca del cinturón ecuatorial mantienen más o menos una buena relación entre el área y lo que uno está viendo en el mapa. Entonces, es esta cantidad la que se va cambiando. O sea, aquí significa que es distinto este factor cerca de los polos que cerca del ecuador. Y eso nos da una forma precisa de saber cómo se van transformando las áreas, depende de dónde habitan. Y así con cualquier parametrización que ustedes tomen de una superficie. Entonces, una vez que ya tengo esto, el área de la superficie debería ser algo, vamos a ver aquí como que una forma de aproximarlo sería sumar estos pedacitos. Entonces, si es que acá yo pongo U sub 0, U sub 1, hasta U sub n, ¿no? Y lo mismo hacen del otro lado, o sea, hacen como una mallita aquí, una mallita acá, y entonces van a quedar como una especie de cuadriculado de rectángulos que dependen del índice. Lo mismo acá, ¿cierto? Entonces ya yo podría hablar de un R sub IJ, que sería el U sub I
B sub J cruz, no, está mal, ¿no? U sub I, o sea, el recorrido en U es, ¿cuál era? Aquí abajo, el R sub I J, este pedacito, en vez de llamarle U para decir que tengo unos U que puedo ir tomando en toda esta zona, voy tomando U sub 1, U sub 2, ¿ustedes qué haría? El U sub I hasta U sub I más delta U o delta U sub I, si quieren hacer variables los delta cruz. Entonces, este intervalo con este va a dar un rectángulo. B sub J más delta B. Eso allá. Eso me da ese pedacito, cada uno de esos pedacitos los aproximo. Entonces va a quedar ya, hagámoslo. ¿En qué momento se motiva? Digamos, el área de S la puedo descomponer como la suma de las áreas, que serían los phi de R sub I J. No phi, área de. Ahí, área de phi de R I J. Y el área es el que voy a aproximar con él. Esas áreas. Aquí, entonces, esto es como la suma sobre IJ, no de las áreas de los pedacitos de superficie, sino que de los paralelogramos. Y esos serían la norma de phi U en UI BJ cruz phi B UI BJ, el producto cruz de esto en el punto, por ejemplo, U sub J por delta U delta B. Ahí. Y J si quieren. Y eso, ¿qué pasa entonces cuando la idea, cuando estos delta U y delta B los hago cada vez más chiquititos? Esta suma es la que uno dice converge a un objeto que es la integral de esto con respecto a du de B. Y sería una integral doble, que más o menos lo que uno esperaría. Para un área, uno espera que se calcule como, bueno, no sé si se espera, porque uno dice, bueno, el área bajo la curva, o sea, la integral es el área bajo la curva, pero esa es una superficie muy particular, que de hecho es plana, solamente que tiene un borde curvo. Esta no es plana, puede tener una forma un poquito más interesante, y para calcularla se calcula de nuevo. Entonces, no borramos nada, vamos aquí a cambiar arriba abajo. Ahí, vamos, ya. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cómo sería entonces? Y vamos a definirlo, vamos a tomarlo como definición para decir, esta va a ser nuestra definición de área de una superficie. Basado en esta idea intuitiva, que efectivamente estamos aproximándola por paralelogramo, que sabríamos medir. Vamos a decir que si S es regular, regular ya habíamos visto en la clase anterior, que regular tenía que ver con la parametrización, que fuera una parametrización con derivas parciales, y que las derivas parciales fueran con producto cruz distinto de cero. Claro, y si no, como que las áreas colapsan ahí, ¿no? Si el producto cruz es cero, como que la parametrización podría, si es que uno escoge una función fea, podría la parametrización llevar ese rectangulito a algo que sea no dos dimensiones, sino que un dimensión o todo en la función phi igual constante lleva a dos puntos. Entonces, phi regular, definimos área de S, que vamos a usar como notación como la integral de la constante 1 con respecto al elemento de área, esto es como notación, pero su cálculo sería
una integral en R2, integral doble en R2, R sería en donde viven los parámetros, que requiero para recorrer todo ese. La norma de phi U, de V, cruz, phi B, de V, de U, de V. Ya. Vamos a hacer un ejemplo sencillo para que esta cosa, un ejemplo sencillo para ver ahí cómo esto se hace en un caso ya puntual. Vamos a calcular un área que sabemos, bueno, sabemos porque siempre nos han dicho cuánto vale, pero a lo mejor nunca la hemos calculado. Bueno, de hecho en el curso de cálculo diferencial se hacen sólidos de revolución y se ven un poquito de las áreas. Entonces aquí vamos a ver como una forma alternativa, porque no es la forma como se ve. Este es un método mucho más general. En principio, cualquier superficie la podemos abarcar con esta manera. Entonces, ejemplo. Área de un cilindro. Entonces, vamos a coger un cilindro en una posición del eje de coordenadas que sea cómoda para poder usar coordenadas cilíndricas. Entonces vamos a usar coordenadas cilíndricas y ver ahí cómo el cálculo se nos presenta. Entonces voy a... Acá está mi cilindro. Lo que quiero es el área que envuelve, el área lateral o del manto lateral del cilindro. Las tapas en un disco, bueno, también la podríamos calcular, se lo puedo dejar ahí para que ustedes se entretengan. Pero ahí no vamos a encontrar más. Ese es un área plana, ¿no? La tapa es un disco, así que tendríamos formas alternativas. Pero el manto lateral, como que se presta más para lo que estamos haciendo. Entonces, aquí vamos. Ahí están mi coordenada. Entonces, si es que uso coordenadas cilíndricas, ¿cómo recorro, cómo describo el cilindro con coordenadas cilíndricas? ¿Cuántas coordenadas? Bueno, en principio necesitaría 2 coordenadas para describirlo, pero la gracia es que las coordenadas cilíndricas están tan adaptadas que con 2 de las coordenadas cilíndricas recorro ese cilindro. Hay una de las coordenadas cilíndricas que queda fija. ¿Cuál sería? El R, que es la distancia del eje Z. Sí, voy a medir un poquito la clase auxiliar y armaron ahí un poquito una ensalada con los nombres de las coordenadas. Así que, pero bueno, no es tan grave. O sea, si uno se pone de acuerdo, esta va a ser la coordenada radial, la otra angular y se va a llamar así, ya está, no hay problema. Pero en general en este curso uno trata, y en todas sus varias secciones o de los comunes, uno trata que las notaciones sean estandarizadas, que son las que están en el apunte. Entonces, en coordenadas cilíndricas, esas son ρ, θ y z. Esos son los nombres oficiales que vamos a usar. Y voy a tratar de que el profesor auxiliar también, para que no se les haga enredar. Pero, cosa de no enredarse y saber. Entonces, no les llamo R, sino que ρ, porque R queda para las esféricas, que es la distancia al origen. Y ρ es la distancia al origen. ¿Ya? Entonces, el cilindro sería ρ igual R constante. ¿No? Y las dos coordenadas que permiten recorrer este manto van a ser la variable angular. Entonces, si estoy acá, tengo el ángulo y la altura. Z y beta. Entonces voy a tener
Teta, que recorre de 0 pi, y z, que recorre, digamos, de aquí a una altura que lo va a llamar h. H. 0 pi, h, y el radio de este cilindro, r. Ahora, ¿cuál es la parametrización? ¿Cuál es phi? Phi de teta z. Entonces lo que hago es usar la que ya conozco de coordenadas cilíndricas, el que me lleva este ρ, que es r, teta z a r3. Esa la vimos, o debían recordar. Entonces eso va a ser r coseno teta, r seno teta. Aquí aparecía ρ, en el de coordenadas cilíndricas poníamos ρ, pero aquí ρ vale r, que es constante. Teta no. Y z. Y esa es phi. ¿Quién es R? Bueno, R, o sea, el rectángulo dominio de la parametrización va a ser 0 pi plus 0h. Este es el rectángulo, que en este caso es efectivamente un rectángulo. No tiene por qué ser rectángulo, pero si es rectángulo es más sencillo, porque la integral doble que hay que calcular para integrar en un rectángulo, integra en una y después en otra. Son dos integrales iteradas. ¿Ya? Ese es phi. Ahora, y aquí ¿cuál es la derivada parcial de phi? Bueno, con respecto a teta. Y aquí no hay que hacer el cálculo, lo voy a hacer acá. Hay que derivar parcial con respecto a teta. Pero cuando yo varío teta, lo que estoy haciendo es recorrer una de las curvas coordenadas de la cilíndrica. Y que ya vimos que cuando yo derivaba la transformación de las cilíndricas y hacía variar uno de los parámetros, obtenía una curva coordenada y su derivada era el vector tangente no normalizado. Y su norma era el factor de escala. Entonces, revisen eso, no lo voy a hacer de obstáculo, pero según eso, esta derivada parcial debería ser de h teta por teta unitaria de las coordenadas cilíndricas. Y ese es h teta el arroba, que en este caso sería igual a r teta unitaria. El otro que sería el phi z, bueno, derivo acá, bueno, es súper fácil. Vector 001. Pero también, si es que para jugar aquí, sería eso. Pero el hz de las coordenadas cilíndricas era 1. ¿No? Así que en realidad es, digamos, cada unidad. Y si yo calculo el producto cruz, vamos a ver aquí, y z, que es lo que yo voy a necesitar para calcular el área, necesito su producto cruz y su norma. Yo sé que estos dos son ortogonales, así que el producto cruz de estos dos, en realidad, si es que están ordenados en forma positiva, el producto cruz de los dos primeros da el tercero, los unitarios por lo menos. El teta unitario debería, bueno, si quieren ver exactamente, el z unitario sería un vector acá. Y el teta unitario es tangente en el sentido de crecimiento del ángulo, es un vector para allá, ¿no? Unitario. Entonces, bueno, depende si es que hago teta, z, aquí avanzo la mano derecha hacia del primero al segundo, de teta a z, si no al revés, pero si es de teta a z, el vector producto cruz sería el que sale para allá, que es justamente el ρ unitario, ¿no? Así que el producto de estos dos va a ser el producto cruz de estos dos, que es R unitario, y el producto de los escalares, que sería R. Entonces, eso sería R, ρ unitario, y su norma es R, porque son unitarios. Este es unitario, este unitario, este unitario. Estas son las normas. Entonces,
Vamos. Entonces, el área, finalmente, del cilindro, igual. Integral, bueno, que la integral sobre, si llamamos S el cilindro, desde S o de 1 por ds, va a ser la integral doble. Recorrido de los parámetros, 0,2pi, 0h, así que de teta de rho, no es rho, pero que z. Ahí. O sea, esta va con esa, o sea, el teta va de 0,2pi, z va de 0h, y ahí pongo lo que es la norma de eso. Mira, esa es la norma de phi teta plus phi z. Y quedó súper simple porque es una constante. Entonces estoy integrando una constante en una. No depende de pi, así que queda 2pi por la integral de 0h. Bueno, yo la pongo fuera. Desde z. Y de z para h, por eso, entonces queda 2pi RH. Ese es el valor conocido. Entonces le voy a... Profe, Sí, dime. cuando cambió la norma no le faltó R por Rotok, ¿no? ¿Dónde? ¿Acá? Sí, ahí. No, pero es que en la norma es... Ah, ya. Ah, claro, sí. Ahí le tomó la norma y ya. Así que queda R. Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a meterle vectores a esto, porque ahí vamos a hablar de flujo, que es realmente la que nos interesa. Entonces, primera cosa. Propuesto. Área de la esfera. El típico 4pi r cuadrado. Usando, ¿qué cosa? ¿Qué coordenada? Esférica. Entonces, si usan coordenadas esféricas, también lo que va a estar fijo, no va a variar, es L radio. Y van a jugar con los dos ángulos, beta y sigma. Coordenada esférica. Y los valientes pueden aprovechar las mismas coordenadas esféricas para ver el área de un cono. El área de un cono que parte en el origen y se abre. ¿Cuál es la variable que queda fija en ese cono? Es el ángulo con el eje Z. Es la que yo llamo phi. Y la variable abajo es θ. Que los físicos lo ponen al revés, pero bueno. El nombre que sea, ¿no? Pero pueden hacer y un cono, que también se puede calcular. Y son cálculos más sencillos. Y la gracia es que los productos cruz no son necesarios entrar en el detalle del cálculo porque hay que hacer productos cruz de vectores ortogonales y que sabemos que 2 dan el tercero. Así que sale bien simple. Si es que no se hace una parametrización realmente que tuvimos que meter ahí a dedo, hay que hacer los productos cruz. Pero si nos podemos ahorrar ese cálculo usando coordenadas que ya conocemos, sí, lo último. ¿Qué es? Ya, hagamos aquí, no más la pausa, porque si no, después. Vamos. Entonces son las 9:28. Vamos a hacer. ¿Cuánto hacemos? ¿Media hora de pausa? Sí, que perdimos 10 minutos de sesión, así que bueno, pero mira, igual sacamos 5. 28, 29, 30. Hasta las 9:33. ¿Ya?
Y de ahí vamos a ver flujos. A ver cómo nos va. Ya. Ya. Oh. Yo espero agüita porque si no, no. ¿Cómo van aquí? ¿Se entiende o no? Sí. La idea es que la complicación venga porque las fórmulas son complicadas, no porque no saben de qué estamos hablando. Y si las fórmulas son complicadas hay que practicarlo. Vale. ¿Qué preguntó por el producto cruz? ¿Está claro o no? Estoy mirando el chat. Yo, profe, igual como que entendí todo el cálculo posterior, pero no entendí por qué apareció cuando lo sugirieron. Porque la definición geométrica del producto cruz es justamente el producto de las dos normas, de los dos vectores, por el seno del ángulo. Y la dirección es la dirección perpendicular al plano que forman los dos vectores. Esa es la definición geométrica del producto cruz. Ah, ya, y eso tiene que ver con, como estábamos viendo el área del paralelogramo, que tenía que ver con el seno, ¿no? Exactamente. El área paralelogramo son el producto de esos dos largos por el seno del ángulo. Ah, De geometría elemental, digamos. Bueno, vale, ahora sí. Entonces, Gracias. porque además que eso permite que los vectores estén en cualquier ubicación del espacio, porque no es un paralelogramo en el plano, ¿no?
que son dos vectores en el espacio. Y con el producto cruz nos olvidamos de todos los detalles complicados y decimos ya, producto cruz, no. Ahí se colar el paredón. ¿Ah? Pues, Ok. ya. Bueno, estamos. 33. Vamos a retomar. Entonces llegamos a flujo. Antes del flujo, vamos a decir, ¿cómo se calcula la integral de un campo escalar? O sea, antes de meternos con el cálculo. ¿Cómo se calcula el campo escalar integrado sobre una superficie? En el fondo, lo que tenemos que hacer es, en los valores del campo escalar en cada punto, por las áreas de los pedacitos. Entonces, ya sabemos calcular las áreas. Entonces, con eso nos... segunda definición. Ese se supone que es tema del curso de varias variables, pero según me han dicho, es un tema que queda después de que termine la clase. Bueno, entonces, por lo menos, ¿qué es lo que sería la definición? O sea, la integral de un campo escalar F de S, donde F es un campo en R3, un campo escalar en R3, y quiero integrarlo en R3. Y eso se definiría como, cuando la tengo parametrizada, sería la integral sobre el dominio de parametrización F de phi de V. Con esto voy de la parametrización a la superficie y evalúo ahí el campo escalar. Y eso multiplico por el factor phi U plus phi V de U de V. Entonces uno dice, esto sería como el DS. Ese sería el DS. Entonces uno dice, el F lo evalúo en la superficie con la parametrización y el DS con su factor de escala es eso. La norma producto cruz por producto de los diferenciales. Entonces, si uno quisiera, o sea, por ejemplo, si tuvieran una densidad de masa, una superficie que tuviera densidad de masa definida que depende de cada punto, lo que podría hacer es calcular la masa total, integrando la densidad de masa superficial sobre toda la superficie. O podría ser una densidad superficial de carga. Si quieres saber cuál es la carga total en una superficie, tendría que calcular la integral, aquí pondría la densidad de carga. Pero este es como el tema importante. Es una integral doble, la función que quiero integrar, y esto que me permite llevar al dominio de la parametrización. Que hacer el cálculo en R2, y no hacer el cálculo en R3, de una cosa curva ahí que me va. ¿Ya? Entonces, ya. Bueno, y cuando el campo escalar es constante, igual a 1, bueno, obtengo nuevamente el área. El área sería un caso particular para F constante igual a 1. Entonces, vamos a ver, flujo de un campo vectorial. Entonces, ¿qué es lo que en términos hidráulicos, o sea, en términos de fluidos acuosos, en el concepto de caudal? Y caudal, cuando uno está mirando, digamos, agua que corre, el caudal me dice cuánto es la cantidad de agua que está pasando por unidad de tiempo.
O sea, no me interesa tanto si va pasando a velocidad alta, velocidad baja, sino que la cantidad, cuánto volumen está pasando por unidad de tiempo. Ahora, ¿pasando por dónde? ¿Qué significa? Por ejemplo, uno dice, este río es muy caudaloso, está trayendo una cantidad, un caudal igual a, no sé, 10.000 metros cúbicos por hora. Sería una caudal. ¿Pero qué significa está pasando 10.000 metros cúbicos por hora? ¿A qué nos referimos que está pasando? Bueno, ¿qué está pasando? Pero la forma más matemática, más precisa de referirnos a qué está pasando es que uno dice, está pasando de este lado a este otro lado. O sea, el agua que estaba acá, ahora pasó para allá de acá. Entonces uno dice, voy a poner aquí una superficie imaginaria y voy a decir, ¿cuál es el caudal que pasa a través de esa superficie? Entonces, si yo soy capaz de medir cuánto está pasando de este lado al otro lado de la superficie, eso es lo que yo llamo caudal, o en general, si tengo un campo vectorial, lo voy a llamar flujo. ¿Ya? Entonces, para calcular un flujo, necesito, bueno, un campo vectorial y necesito una superficie. Entonces, digamos que aquí está mi superficie. Así. Y viene por aquí la línea de corriente, o sea, las que van diciendo cuál es la dirección que tiene si fuera un fluido, ¿no? Un líquido. Entonces digo, esta viene para acá, se va allá. Ahí viene la línea de corriente viene acá y van atravesando esto y va pasando hacia el otro lado. Entonces, el caudal me indicaría cuánto es lo que está pasando por ahí. Para eso necesito, además de la superficie, un segundo dato. Saber si está pasando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. O sea, hay una orientación. Los caudales o los flujos requieren un concepto de orientación. Tienen que saber de qué lado de la superficie hacia qué lado de la superficie. Y la forma práctica de poder indicar cuál es el lado o el sentido que voy a llevar, que hay un flujo positivo. Flujo positivo significa que va en el sentido que lo quiero medir, y negativo que va de vuelta. Para poder darle sentido o la orientación, vamos a hablar de un vector normal a la superficie. Porque en cada punto de la superficie yo puedo inventar tengo un plano tangente y un vector normal a ese plano. Pero el vector normal podría apuntar para este lado o apuntar para el otro lado. Entonces tengo dos elecciones para ese vector normal. Entonces una vez que yo escojo una y digo, no sé, vamos a dejarlo aquí en otro color, por ejemplo, acá, ese ahí, bueno, no solamente ahí, sino que tiene que estar definido en todos los puntos, pero digamos ahí, ese es el, y no unitario, para no cargarlo con ninguna magnitud, tiene norma 1, ese vector unitario es el que me estaría dando la orientación de la superficie. Ahora, yo debería tener ese vector normal en todos los puntos, conocerlo en todos los puntos. Entonces, cuando eso es posible, o sea, uno dice, bueno, si la superficie es regular, debería ser posible. En general, sí. Mira, puedo tener un vector normal en cada uno de los puntos. Pero lo que le voy a pedir a ese vector normal es que la elección en distintos puntos sea como coherente. O sea, no quiero que aquí digo la normal apunto para allá y aquí al lado apunto para otro lado. O sea, que alguien ahí se empezó a escoger las normales un poquito al lote y algunas normales apunto para allá y algunas para otro lado. ¿Qué es lo que pediríamos a esa normal para que sea, o sea, una cosa es decir que sean coherentes, pero eso como que matemáticamente, ¿cómo lo pondríamos? Que esas vectores normales estén como
se pongan de acuerdo, ¿ah? Y apunten para el mismo lado, no que algunos normales apunten por un lado y otros para el otro. ¿Qué propiedad matemática es la que estaría ahí quizá? Perpendicular a la superficie, ¿no? Ya, pero eso es normal, perpendicular y normal. Sí. Pero el que... Bueno, el producto cruz, pero todavía aquí no hablaba de la parametrización. Efectivamente, el producto cruz nos va a dar una manito ahí. Lo que yo voy a pedirle es que porque en el fondo va a ser un campo, las normales van a definir un campo vectorial, pero que solamente vive en la superficie. ¿Ya? O sea, hay vectorcitos normales asociados a cada punto de este conjunto de superficie. Es un campo normal. Y lo que se le va a pedir es que sea continuo. La continuidad de ese campo normal es lo que traduce nuestra idea de que sea coherente, que no ande cambiando de lado en un momento o en otro, ¿no? Sino que todo para allá. Coherente. Entonces, continuidad, pues claro, porque si es que aquí apunta para allá y al lado apunta para el otro lado, entonces se va a pegar un salto ese campo vectorial. Ahí, al moverme de uno al otro, voy a pasar de arriba al otro. Hay una discontinua. Entonces, va a ser continuo. Entonces, ya. Se dirá que S es orientable. Orientable, si la puedo orientar, si admite y permite la existencia de un campo normal continuo. Un campo de vectores normales unitarios continuos. Entonces, si la superficie es regular, con phi clase C1, o sea, si las derivadas parciales son continuas, solamente derivables, sino que además sean continuas para que... Porque, ¿cuál sería el campo normal usando la parametrización? Ahí alguien había mencionado cómo fabrico un campo de normales con la parametrización. El producto cruz. Puedo definir n que depende de u y b o depende de, claro, si esto definido acá, no sé, vamos a ver nomás, o en phi de v para que el normal esté más bien definido, no en el espacio real, sino que en RT, sería phi u cruz phi b, que va a ser un vector perpendicular a la superficie o ortogonal a los dos vectores tangentes, normal, dividido por la norma, phi u cruz phi b. Y aquí pega bien que sea regular, porque no deja de por cero. Entonces, si es que phi u y phi b son continuas, todo esto va a ser continuo, bueno, continuo, ¿no? Ahora, hay una pequeña trampita ahí, porque puede que sea continuo, pero muchas veces las superficies, sobre todo lo que llama una superficie cerrada, o sea, una especie de superficie que uno empieza a recorrerla y después al final llega de vuelta al borde inicial. O sea, uno parte de acá, por ejemplo, el cilindro. El cilindro parte de acá y después llega acá. Entonces, en su recorrido por acá, que sea continuo, no hay ninguna dificultad. Son funciones continuas. Continua. Pero después llega acá y tendría que llegar al mismo valor con el que partí. Se podría ocurrir en una superficie que yo parto con los vectores normales y que cuando llego
conectarme con el punto donde partí, la normal se fue para el otro lado. Es una cosa que no le va a ocurrir en los controles. Bueno, pero hay una superficie, vamos a poner aquí nomás como ojo, búsquenla por ahí, voy a tratar de hacer el dibujo, pero el dibujo es muy, y a veces hay una cinta, no sé qué. Hay una cosa que se llama la cinta de Moebius. Cinta de Moebius. Es tomar una cinta, con la cinta yo puedo armar un borde de cilindro. Vamos a agarrar la cinta, ya veo. Pues si en este proceso, antes de pegarla, le doy un semigiro a uno de los lados y lo pego, puedo hacerlo, va a quedar una especie de cinta torcida. No va a llegar así, sino que va a llegar aquí, la tuerzo y llego acá. Entonces, va a hacer una cuestión más o menos aquí, y por acá, y acá, bueno, yo me veo como un cilindro, no sé, no quedó mucho así, a ver. Me había practicado antes de, como que aquí viene acá y aquí se. Búsquenla en internet. Pero esa efectivamente tiene esa gracia de que no es orientable, a pesar de que se ve súper inocente, porque una torcerla. Y eso solo ya deja de ser orientable. De hecho, hay pruebas muy sencillas que uno puede intentar. O sea, por ejemplo, una vez que uno la tiene armada, dice, a ver, píntale uno de los lados de color azul. Y uno empieza a pintar de color azul y se da cuenta que al final termina pintando, entre comillas, los dos lados, porque no tiene dónde detenerse en la pintura azul. No como en el cilindro, que yo voy a pintar la parte de afuera azul y la dentro amarilla, ni un problema. En esta no ocurre, ¿no? Entonces, solamente como precaución, hay superficies que no son orientables, no es orientable. Y si no es orientable, entonces todo lo que vamos a decir aquí de los flujos se muere, porque no sabríamos el flujo para qué lado contarlo. O sea, no teníamos cómo decir qué pasó de un lado al otro. ¿Ya? Entonces, bien. Vamos. A ver, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El flujo. El flujo. Es lo que, bueno, dijimos, es lo que pasa, lo que es atravesado, el campo, cómo atraviesa el campo vectorial esta superficie. Entonces, si yo tengo acá un pedacito, no vamos a dibujarlo, vamos a un pedacito chico, como un rectangulito. Y en ese rectangulito, puedo decir, hay un campo vectorial que está atravesando, no sé, para allá. Y vamos a imaginar entonces que esto ya, y después entonces, y supongamos, lo mismo que hicimos con la fuerza, el trabajo con la fuerza, supongamos que el campo vectorial no varía en este pedacito chico. O sea, este pedacito chico, así que el campo vectorial en torno en este pedacito son los mismos vectores. Más allá va a ir cambiando porque es variable. La idea es hacer esto para un campo cualquiera. Si no, entonces, la idea es calcular el volumen de algo que tenga como base esa superficie y que se arrastre a lo largo de este vector que es el campo E. ¿No puede ser? Y ese sería
Vamos a ponerle DS, ¿no? Cositos chicos sobre eso. ¿Cuál es el volumen? Entonces el flujo sería el volumen del... No sé qué nombre tiene esta cuestión. Es como un paralelogramo, pero en 3D. ¿No? Un paralelepípedo, si quieres, ¿no? Pero, bueno. Del paralelepípedo. Oye, o sea. ¿Cómo se calcula ese volumen? Ese volumen sería el área de la base, pero no por el largo, sino que por la altura. Y la altura hay que medirla perpendicular a la base. O sea, tomamos aquí una dirección perpendicular y esto lo llevamos acá, ¿no? Esa sería H. Esa altura, ¿no? O sea, como que enderezamos esta aquí, ¿no? Ese paralelepípedo y este que es como inclinado tiene la misma área. Se lo pueden descubrir fácilmente. Y por lo tanto, el área sería, el volumen sería el H de S, ¿no? O sea, el área de la base, estamos llamando de S, por la altura. Ahora, esa altura, si es que yo tengo acá mi famoso N unitario, porque estamos pensando en un vector normal a la superficie, campo normal, tengo un campo normal y tengo el N unitario, que es el mismo en todo este gráfico. El producto punto entre N y F es exactamente H. Es la proyección de F sobre esa dirección perpendicular. Entonces, resulta que eso es F punto N de S. ¿Qué es ese volumen? Esto sería si que fuera un líquido, y estas fueran las velocidades, esto es lo que estaría pasando en una unidad de tiempo, porque en una unidad de tiempo estaría avanzando el módulo de la velocidad. Acá. Pero depende si es que la velocidad es perpendicular o es medio oblicua. Ahí hay un producto punto que hace que si el flujo es perpendicular, o sea, si va tangencial a la superficie, no va a pasar nada. Si es que es ortogonal a la superficie, pasa mucho. Y cuánto pasa va a depender del ángulo entre ese vector F, el que estaría indicando, por ejemplo, la velocidad del fluido, y la normal a la superficie. O sea, lo ideal sería acá, donde es máximo. Aquí, 0. Y entre medio, trabajo este punto por el coseno del ángulo, si quieren, entre el vector F y la normal. ¿Ya? Entonces, con eso, ese es para un pedacito chico. Si es que lo quiero hacer en una superficie completa, lo que hago es sumar los pedacitos chicos, sumar estas cosas. Eso me da una integral, que sea integral de este, que tiene ese campo de altura, con respecto a el elemento de área. Entonces vamos a poner aquí, y eso no vamos a discutirlo, sino que lo vamos a definir, así no va, el flujo, que viene de ahí. Igual, la integral sobre la superficie de este campo ¿ya? Y aquí no, por allá teníamos el campo normal. Bueno, entonces es importante tener, si cambiamos la orientación de la normal y tomamos las otras normales, hay un signo menos que aparece acá y el flujo cambia de signo. O sea, la orientación es la que determina el signo del flujo. Si no cambia la orientación, cambia el signo. No cambia para absoluto, pero cambia el signo. Igual,
Entonces, digamos que esto es en el recorrido de los parámetros de F en phi de V, F evaluada en la superficie, el vector normal, phi de U plus phi de V partido por la norma, phi de U plus phi de V, y el ds, cuando quiero integrar este campo, porque finalmente aquí estoy poniendo un campo escalar con respecto a la unidad de área. En esta definición aparece un campo escalar ahí que es punto punto. Entonces, este es ese campo escalar. Y el ds, ¿qué pongo? Allá lo ven ustedes, en la casa no sé si lo ven ahí arriba. Ahí está, el campo escalar ds. Tengo que agregar ese norma de los productos. Norma de phi u plus phi v de u de v. Y aparece la norma en el numerador, aparece la norma en el denominador. Así que toda esta cosa se me simplifica enormemente y queda como la integral en el recorrido de los parámetros. El campo en la superficie, a través de mi parametrización, phi v. Punto, este es un punto, ¿no? Punto n. Punto phi u plus phi v de u de v. Ya, no vamos a tratar de hacer ejemplos porque ya se nos fue la hora, pero yo creo que mañana en la clase social van a hacer ejemplos de esto. Voy a pedir al profesor que haga algún ejemplo, pero tiene todos los elementos. O sea, una vez que tiene una superficie, si es sencilla, van a poder parametrizarla, calculan esto. En algunos casos, si es que viene de coordenadas con líneas, esto les sale casi gratis. Si no, hay que calcular con tu las medidas parciales. Y finalmente queda una integral en R2. Eso es, ¿ya? Ya. Llamamos. ¿Dudas? ¿Dudas? Ya pues. Nos están esperando el teorema fundamental del cálculo, pero para grupos. Y ahí tenemos dos teoremitas de Gauss y Stokes. Pueden ya empezar a mirarlos ahí, porque ya tienen los elementos para saber qué es lo que dice el teorema. ¿Cuál es la identidad que está detrás del teorema? El martes de Poinhouse, ustedes no van a estar el martes. Si ven la teleserie en la casa, el martes vamos a ver la famosa fórmula de Gauss, que tiene unas demostraciones muy horribles por ahí. Ángulos ópticos. Ya. Nos vemos. Chao, profe. Chao, niños de la... Me olvidó. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Corto la grabación. ¿Hay dudas en la casa, no? ¿No? No, hombre. ¿Cómo más? ¿Cómo estamos? Sí, espérate, déjame. Para poder insultarte como corresponde, deja parar la grabación. Insultarme como corresponde, muchacho. Va. Estoy poniendo. Está soltando la tranza. Espérate. Está bien cortado. ¿Ah? Está bien cortado. No estoy sacando.